Bueno, mis hermanos, entonces damos allá Ya. play. Listo. Estamos en los tiempos proféticos, en el cumplimiento de los tiempos señalados, y estamos en el tiempo señalado de primavera. Recordemos que se están divididos los 7 tiempos señalados en 2 bloques. Una es primavera, que son las primeras 4 tiempos señalados, y la otra es en otoño, que son el segundo bloque, las otras 3, que es a finales del año. Para nosotros a veces suena extraño que primavera, que otoño, porque por lo menos acá en Colombia no tenemos estaciones, pero es de recordar que en Israel sí. Entonces por eso se manejan de esta manera. Habíamos quedado entonces que el tiempo profético de primicias se cumplió el domingo, cuando Yeshua, entre finalizado el Shabbat e iniciado el primer día, resucita entre los muertos. ¿Sí recordamos? Entonces, en ese aspecto, allí quedamos del cumplimiento profético. De estas 4 tiempos señalados, nos quedaría pendiente un tiempo señalado por mirar su cumplimiento profético. Ese tiempo señalado, entonces, es lo que comúnmente conocemos como Pentecostés, y en hebreo se conoce como Shavuot, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede después de la resurrección del Señor? A veces en nuestro entendimiento pensamos que sí, el Señor resucitó, se le apareció a Pedro, a los discípulos, y que ascendió al cielo de una vez. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 44 al 53. ¿Quién lo tiene? El que lo desee leer, levanta la manito y lo lee. Lucas 24, 44 al 53. Lucas 24. Sí, señor. Del 44. Del 44 al 53. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Entonces, detalles a mirar allí. Dice algo, he aquí el 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sí? ¿Cuál era la promesa del Padre? Mire que no es solamente la promesa de Yeshua como el enviado, sino la promesa del Padre. Cuando se habla de la promesa del Padre, está hablando de Yahweh en el Antiguo Testamento, ¿sí? Siempre que él se refiere a mi Padre, es el Eterno, es Yahweh, el del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer Hechos más adelantico, del 1 al 5. Es de recordar que el Evangelio de Lucas lo escribió efectivamente Lucas, pero Hechos, el libro de los Hechos, también lo escribió Lucas. Entonces, nosotros podemos leer el Evangelio de Lucas y Hechos
como la historia del Mesías, la primera parte, Lucas, y la historia del Mesías, la segunda parte, Hechos, porque son dos, como digámoslo así, como dos volúmenes que cuentan todo el relato. Y el versículo Hechos 1, del 1 al 5, ¿quién lo tiene? ¿Quién desea leerlo? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día. Ponme una pausita allí. Aquí está hablando del primer tratado, y ese primer tratado está relacionado directamente con Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, donde él lo menciona. Venga, yo lo leo rápidamente para darle el contexto. Lucas 1 del 1 al 4 dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia y las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, esa es la mención que estaba haciendo, que Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe Hechos, y es como volumen 1 y volumen 2 de la historia del Señor. Entonces continuemos. Bien pueda mi hermano. Versículo 2. Bien, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oisteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces mire que la promesa del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice el Señor. El Señor dice, oísteis de mí. O sea, el Padre hizo una promesa en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Yeshua viene, la afirma, les dice, sí, la promesa es firme como todo lo que el Señor ha prometido. Y no durante muchos días van a ver el cumplimiento de esa promesa. ¿Sí? ¿Cuál era el cumplimiento de esa promesa? Sencillamente era el bautismo en el Espíritu de Santidad. ¿Sí? Entonces, allí podemos nosotros mirar que no es algo del Nuevo Testamento. No es el Espíritu de Santidad, no era una promesa solamente del Nuevo Testamento. Es algo que el Eterno ya había prometido a su pueblo. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces recibimos la instrucción de que el Espíritu de Santidad es solamente de la iglesia, digámoslo así, gentil. Entonces los gentiles son los que han recibido el Espíritu de Santidad. Pero bíblicamente nosotros podemos mirar y entender de que esa promesa no era para los gentiles, esa promesa era solamente para su pueblo, que cuando hablo de su pueblo es aquel pueblo que está en pacto con él, que dice, yo acepto que usted es mi Dios y yo acepto ser su pueblo y me someto a su instrucción, me someto a sus mandamientos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? Mi hermano Eben está hablando, pero... Mi hermano Eben habla el micrófono. Ok, disculpen. Sí, tranquilo. Disculpen. Él hace referencia a eso mismo, porque recuerde que creo que en el libro de Mateo lo estoy buscando, pero no recuerdo exactamente dónde es, donde él dice, el Espíritu que ahora está con vosotros, pero cuando yo me vaya, estará en vosotros. Sí, señor. O sea, está haciendo referencia al mismo hecho.
Exactamente, al mismo espíritu de santidad. Muy bien. Entonces, un aspecto a considerar aquí es lo que dice Lucas en el versículo 3, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días. O sea, el Señor resucita y él sigue ministrando, él sigue, denme un segundito, él sigue ministrando durante 40 días, sigue enseñando a sus discípulos durante 40 días. Entonces, estamos aquí es la resurrección que se celebra primicias, ¿sí? Que lo vimos la sección pasada. Pero ahí no termina la historia. Dice que durante 40 días se les apareció. Entonces, vamos a leer, ¿por qué 40 días? Vamos a leer Levítico. Vamos a Levítico, capítulo 23. Porque aquí podemos entender cómo va ligado una cosa con la otra. ¿Cómo le digo? El desvincular los textos de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento es totalmente contrario y antinatural desvincularlo del Antiguo Testamento. Y eso es lo que en muchas ocasiones se realiza. O sea, se lee el Nuevo Testamento como si fuera si fuera un relato diferente al Antiguo Testamento. Y por eso en muchas ocasiones yo en lo personal lo he oído que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era cruel y vengativo y mataba, pero el Dios que aparece en el Nuevo Testamento es amor, es paciencia, es misericordia, porque se han ocupado de desligar los dos testamentos, como si fueran dos cosas diferentes, dos cosas aparte. Y aquí por las escrituras podemos mirar que es exactamente el mismo relato, porque el Eterno no cambia. Entonces, Levítico 23 dice de la siguiente manera, estábamos en primicias, ¿no? Entonces, vamos estábamos en primicia, leámoslo el 23, versículo 12. Dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero. Leámoslo desde el 15 para avanzar. Dice el 15. Ya acabamos de celebrar primicias. Y en el 15 dice lo siguiente. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, aquí estamos, verás, este es el día de reposo, aquí este es el día de reposo, aquí 8 de abril sería el día de reposo, al día siguiente se ofrece la gavilla, que sería el 9, que sería un domingo, ¿sí? ¿Estamos claros? Eso es lo que dice allí, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, este día, contaréis 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Este es el tiempo señalado de Shavuot. Entonces dice que a partir de aquí, este sería el día 1, inicias, sería el día 1, contaréis 7 semanas. Y dice el texto literalmente, dice aquí el 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, el 16. Entonces aquí hay que contar los días de reposo a partir de primicias. Entonces empezamos a contar los días de reposo. Aquí sería 1, ¿sí lo vemos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 27. ¿Sí? Entonces, el 27 de mayo del año 30 en Israel, estamos en el año 30 en Israel, este es el calendario del año 30, el 27 se cumplió el séptimo día de reposo, o sea que al día siguiente, o sea, el 28 de ese año, domingo, fue Shavuot o Pentecostés. Lo que vamos a leer de Hechos 2 ocurrió ese día. Cayó entonces un domingo. Siempre, mi Siempre hermano. cae. Siempre Shavuot, siempre cae un domingo. Siempre. Porque el texto dice el 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. O sea, hay que contar 7 días de reposo a partir de primicias. Aquí los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al día siguiente dice, celebrar Shavuot. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Se llega al último día de reposo y ese después, el día siguiente del último día de reposo es un domingo, entonces siempre caen. Siempre va a caer domingo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, está bien claro. Entonces, estas son las cosas, y quiero hacer una pausa aquí, de que si se calcula mal, no con las escrituras como lo estamos haciendo, porque estamos leyendo literalmente y cuadra lo que estamos haciendo con lo que estamos leyendo. Por ejemplo, la casa de Judá toma otros días para celebrar, por ejemplo, Shavuot. A ellos no siempre les da domingo, porque ellos los hacen de forma matemática. Ellos mueven los días de acuerdo a diferentes circunstancias que rodean a la nación. Una de las normas que ellos toman es que no pueden caer dos Shabbat seguidos. Eso lo hablábamos la vez pasada. Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Ahora bien, si contamos 40 días, dice el texto, volvamos a Hechos. Hechos capítulo 2. Dice el 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. O sea, 40 días el Señor estuvo ministrándoles. Entonces aquí vemos en primicias, Él se manifestó a María, a los discípulos. Entonces contamos 40 días a partir de primicias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. El 18 de mayo sería el último día. Aquí fue la ascensión del Señor. Cuando esto se relata en Hechos, sigue diciendo el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Santidad y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este hecho ocurrió este día, el 18 de mayo del año 30 de nuestra era. Cuando nosotros hacemos este ejercicio vemos que el texto bíblico es totalmente claro, es totalmente preciso y nuestra fe es arraigada. ¿Sí? Ahora bien, durante 10 días los discípulos, digámoslo así, entre comillas, quedaron solos. Tenían el Espíritu de Santidad, pero ya no estaba el Señor.
10 días hasta Shavuot. ¿Listo? Los discípulos estuvieron 10 días, entre comillas, solos, y ellos debían tomar la decisión. Y esto es algo que nos compete a usted y me compete a mí, a todos. Es nuestra decisión, obedecer o no obedecer. Ya no estaba el Señor allí presente, resucitado, diciéndole, mire, ustedes tienen que hacer eso, ustedes tienen que obedecer. No. El Señor es alzado y ellos quedan solos. Obviamente ya habían recibido el Espíritu de Santidad y habían recibido el entendimiento, dice la palabra, para que comprendiesen las Escrituras. El Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pero todavía no habían sido bautizados en su plenitud en el bautismo del Espíritu de Santidad. Pero ellos son los que debían tomar la decisión. O esperan en Jerusalén en medio de la presión, porque recordemos que no es como ahorita que seguir al Señor es de moda, o sea, seguir a Jesús es moda. Entonces usted dice, no, yo soy cristiano y no pasa nada. En ese tiempo, en el año 30, estaban siendo perseguidos. Eso había un alboroto tremendo porque el Señor había sido crucificado y estaba apareciendo, como lo leímos a muchos hermanos. Durante 40 días habían testimonios, no, el Señor, yo vi al Señor resucitado, yo lo vi en tal parte, yo lo vi en tal otra. Y era ¿cómo le podemos llamar a eso? Un caos de información, los romanos tratando de impedir, los fariseos mirando qué hacían, una opresión, y ellos en medio de esa opresión, para el cumplimiento de la palabra del Eterno, debían de tomar la decisión. Recordemos que ellos, cuando el Señor es llevado al Calvario, ellos huyen, los discípulos, se esconden de miedo. ¿Sí? Eso es lo que ellos están enfrentando. ¿Por qué hablo de esto? Porque asimismo nosotros, como su pueblo hoy, en el cumplimiento profético que se acerca, tenemos que tomar la misma decisión. Vamos a enfrentar la misma circunstancia. El 10 es algo simbólico en las Escrituras. El 10 es un símbolo de prueba. Simboliza no prueba para ver si pasamos el examen o somos reprobados, sino prueba de evidencia de nuestra fe. Entendiendo fe como la fidelidad al Eterno. La emuná es ser fiel a Él, a sus mandamientos. Entonces vamos a mirar estos textos como referencia, pero hay muchos. Pero vamos a mirar estos textos. Números, capítulo 14, donde el mismo Eterno da testimonio. Versículo 22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. O sea, el mismo Señor dice, me han tentado 10 veces, o sea, me han probado, me han puesto a prueba. Ahora Mateo 25, del 1 al 2, es un texto muy conocido. Mateo 25, del 1 al 2 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Yo siempre hago la claridad aquí de que las 10 son vírgenes. O sea, no está hablando de mujeres impuras. No está hablando de mujeres no aptas en el caso de la parábola. Y él dice que así es el reino. Está hablando de mujeres que eran puras. Está hablando de mujeres que tenían lámpara. Y está hablando de mujeres que en un momento determinado esas lámparas estaban alumbrando. Porque el texto habla de que pasó el tiempo y el aceite se les acabó. Y por eso fueron insensatas. No preveyeron para el futuro. Y eso es lo que nosotros en este tiempo debemos de hacer. En este tiempo donde nos podemos reunir, en este tiempo donde podemos recibir la enseñanza, donde tenemos todos los recursos, donde nos podemos conectar de nuestros hermanos en otros países y poder dialogar y poder
enseñarnos mutuamente las escrituras, aprovechar para atesorar en nuestros corazones la palabra, para que cuando venga la noche, las tinieblas, nosotros tengamos todavía nuestras lámparas encendidas. Por eso es prueba. Y todos, hermanos, todos hemos pasado por estas pruebas. A todos se nos va a solicitar que se evidencie nuestra fe en un momento determinado. Y por eso la necesidad de nosotros capacitarnos y ejercitarnos en esa evidenciar nuestra fe delante de las personas. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 4, que es un pasaje también muy conocido, donde Daniel solicita que no se le obligue a comer de lo sacrificado a los ídolos, pero él hace una petición. Daniel 1:4. 1:14. 1:14. Sí, señora. ¿Puede leerlo desde el 11 si lo desea leer mi hermana Adriana? Sí, señor. Del 11 al 14. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ello en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Amén. Sí, ¿Hasta qué versículo? Hasta ahí puede ser, mi hermana. Muchas gracias. Allí vemos cómo se utiliza el número 10 como señal de prueba, de que evidencie su fe, evidencie su emuná, evidencie su fidelidad. Y hay un tiempo señalado donde esa solicitud va a ser personal. Vamos a leer Levítico 23, 27. Y para esto nos estamos preparando. Leámoslo desde el 26. Dice: también habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días, recuerde el 10, de este mes séptimo, el 7 siempre ha prefijado la perfección del Señor. O sea, el mes perfecto, digámoslo así, en el día de prueba, de evidencia, ¿qué va a suceder? Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Será el día de expiación. Ese es el día de expiación. Ese es Yom Kippur. ¿Sí? Entonces no es casualidad. Y para este tiempo señalados que nos estamos preparando, para que ese día nosotros demos evidencia de la fe, evidenciemos nuestra fidelidad a Él. Amén. Por esta razón el Señor es levantado a los 40 días. ¿Por qué? Porque ¿cuántos días había que esperar para la celebración de Pentecostés? El mismo nombre nos lo dice. Pente es 5 y Costés hace referencia al orden numérico en griego y es 50. Entonces, 40 días nos instruye, pero los deja 10 días, digámoslo así, entre comillas, solos, para que ellos decidan, para que en esos días se evidencie su fidelidad. ¿Listo? Ahora volvamos entonces a Hechos 1, del 1 al 5. Ya con este entendimiento, ya ahorita sí podemos leer con mayor claridad esto.
Entonces, leámoslo desde el 3. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era la promesa del Padre? Vamos a Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Joel 2, 28 al 32. ¿Puedo leer? Sí, ven pues, mi hermana. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y hasta dónde? Hasta el 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Entonces, esta es la promesa del Padre. Eso fue lo que Yeshua afirmó. Y esto es lo que los discípulos estaban esperando en Pentecostés, en ese tiempo señalado. No es cuando los discípulos quisiesen. No es cuando a nosotros nos quede tiempo, no es cuando a nosotros tengamos la disposición o como nos enseñaba, no cuando tenga el sentir de Dios en mí de hacerlo. No, es cuando Él lo determina. Por eso son tiempos señalados. Ahora leamos Jeremías, capítulo 31, del 31 al 33. Y aquí miramos para quién era la promesa. Recordemos siempre que el espíritu de santidad, dice el apóstol Pablo, es las arras, o sea, el adelanto de lo que el Señor ha prometido. Las arras. Es como el adelanto de lo que... De nuestra herencia. De nuestra herencia, correcto. Y esa era la promesa que iba a venir. Ahora le damos el 31 del 31 al 33, dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con su pueblo, con los que están en pacto. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, y después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Una de las promesas cuando el Señor hablaba con sus discípulos, Él les dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar y les iba a enseñar todas las cosas y a recordar todas las cosas que Él había hablado. Es esto, le iba a recordar su palabra, porque el Señor por el Espíritu de Santidad va a poner su palabra en sus corazones y en su mente. Dice el versículo 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Esa es la promesa del Espíritu de Santidad y eso es lo que estaba por ocurrir en Hechos. No es otra cosa. El Espíritu de Santidad no vino ni para hacernos sentir bien, ni para nosotros tener los dones y apropiárnoslos. No, el Espíritu, la función principal del Espíritu de Santidad es grabar en nuestra mente y en nuestros corazones la palabra del Señor, la ley de Dios, el pacto. ¿Cuál es el pacto? Dice allí, sigue diciendo el texto, la escribiré en sus corazones
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso es el pacto. Ese es el pacto. Toda persona, todo aquel o toda aquella que tenga la mente, la palabra grabada en su mente y en su corazón por el Espíritu de Santidad, está en pacto. Y si está en pacto, es pueblo. Independientemente de su etnia, independientemente de su, digámoslo así, grupo sanguíneo, está en pacto. Por eso el Señor dice en Joel, y lo derramaré sobre todos tus siervos, tus hijos, sobre mujeres, sobre niños, sobre todo. Derramaría su espíritu de santidad. Porque ese es el sello, como lo dijo ahora mi hermano, recordando el texto. Es el sello de nuestra herencia, es el sello, el espíritu de santidad, es el sello del pueblo del Eterno. ¿Alguna pregunta hasta allí o algún aporte? No. Bueno, entonces continuemos. Un detalle, el apóstol Pedro en su discurso se dirige a las dos casas. Y eso me pareció muy interesante hoy que lo repasaba. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 14, porque estuvimos conversando con un pastor acá en Sevilla. Estuvimos hablando sobre el tema. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien lo desea leer? Yo. Bien pueda, mi hermano. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Cómo se dirigió a quiénes? A los judíos, a la casa de Judá. Ahora leamos el versículo 22. El versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hasta allí. Mire que se menciona a los judíos y se menciona a los israelitas. La casa de Judá y la casa de Israel. Porque la promesa es para todos. Leámoslo otra vez para recordar. Yo lo leo. No sino Jeremías. Ya lo leo, Jeremías 33. Para que recordemos. ¿Cómo dice? Yo tengo una pregunta, hermano. Sí, señor. Cuando termine su exposición ahí. Ah, bueno. Jeremías 31, perdón. Dice allí, el 31-33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, y daré mi ley en su mente y en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Listo? El versículo 27 dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Yahweh el Señor. La promesa es para ellos. Perdón, ¿cuál fue el texto que usted acaba de mencionar, por favor? Jeremías 31 del 27 al 28. Del 27 al 28. Sí, señor. Entonces aquí vemos el cumplimiento de lo que el Señor había anunciado en el Antiguo Testamento. Sí, mi hermano Edwin, ¿cuál era la pregunta? Bien, mi pregunta va por acá. Uh-huh. Cuando habla de la casa de Israel, evidentemente es como cuando el Señor dijo: yo he venido para
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, señor. Que evidentemente estaban en la dispersión. Sí, señor. Ahora, yo veo que, por ejemplo, aquí no se menciona a nosotros los gentiles como tal. Sí. No se nos dice, ¿verdad? Sí, señor. Sino que por la predicación del evangelio, Sí. nosotros seríamos injertados, adoptados, ¿verdad? Sí, señor. Hijos del Altísimo, y seríamos ese pueblo sumado a su pacto. Sí, ¿verdad? señor. Correcto. Nos haría israelitas, así como fue, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Que salió de su tierra y su parentela para oír y seguir al Señor su Dios, al cual escuchó y sirvió. Sí, señor. Entonces la herencia, tanto para ellos, o sea, la casa de Judá como la casa de Israel, pero también se extendió para nosotros los gentiles esta promesa. Sí, señor. Lo que a mí me extraña es que no se menciona aquí. Como gentiles. No, lo que sucede es que la promesa es para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, ¿verdad? Sí, pero a lo que se refiere es a lo que él estaba trabajando primeramente con su pueblo en ese momento. En ese orden, ¿verdad? Recordemos que su pueblo se dividió por el pecado. ¿Recuerda? O sea, estaba dividido por el pecado. ¿Sí? Entonces, quedaron las dos casas divididas y el Señor comienza a hacer una labor para volver a juntar. Eso es lo que está en Ezequiel, que tomará los dos palos y de los dos palos hará uno. Ahora, para que los gentiles puedan ingresar y puedan ser pueblo, deben de entrar en pacto. Lo mismo Israel, la casa de Israel, que está en la dispersión, si quiere volver a ser pueblo, porque recordemos que el Señor les dio carta de repudio, o sea, ya no son pueblo. Si quieren volver a ser pueblo, tienen que volver a entrar en pacto a través de Yeshua. Si no, no lo pueden hacer, así tengan sangre de Abraham. Y eso es lo que el mismo Señor les dijo. Pero si ustedes no se convierten, cuando le dijeron, no, nosotros, cuando le dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y ellos le dijeron, no, pues que nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres, porque somos hijos de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos. Y él le dice, si cometen pecado son esclavos. Y si no hacen las obras de Abraham, pues en su pecado van a morir. Entonces, ese es el aspecto. Lo que hace pueblo en sí, a las personas, tanto de la casa de Judá como a la casa de Israel, como a los gentiles, es que entremos en pacto. En que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios y guardamos su palabra. No importa si es la casa de Judá o si es la casa de Israel o si son gentiles. Lo que sí es lo que dice el apóstol Pablo, que los judíos tienen ventaja. ¿Por qué? Porque ellos han estado más. Ellos recibieron los pactos, las promesas, recibieron los pactos, recibieron la promesa, recibieron todo. Pero si él mismo lo dice allí, pero si no obran conforme a lo que el Señor ha dicho, pues tampoco van a ser aceptados. Por eso no se habla y no se menciona a los gentiles. Aunque si nosotros leemos, vamos a dar lectura. Nosotros leemos Hechos. Dice aquí el versículo Hechos 2. Dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Se habían venido de muchas otras partes. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua.
Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oían hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces vemos que ahí había de todas partes, de muchas partes, habían personas que habían nacido, tenían ascendencia judía, que tenían relación y estaban creyendo, habían sido... Hay algo más completo ahí también, en el versículo 17, que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces es eso, pero ¿cuál es la condición? La condición es que aceptemos el pacto. Amén. Y que nos sometamos a su norma. Ahorita la hermana Marcia levantó la mano. Bien pues, mi hermana Marcia. Bienvenida. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. ¿Puedo explicarles cómo yo entiendo eso? Bien pues, así. Ok, ustedes saben que Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas del cielo porque su descendencia sería como las estrellas de los cielos, ¿verdad? Pero entonces, según ese pueblo, ¿verdad? Porque el Señor mismo dice que era un pueblo duro de servir y cayó en pecado y fue dividido ese reino en dos y el reino, la casa de Israel se fue y fue dispersa y nunca la casa de Israel regresó porque siguió siendo dispersa cada vez más, porque ellos, perdieron a Siria. Eso era lo que hacía, dividían grupitos pequeños y los mezclaba con otras naciones y ellos se fueron juntando con otras naciones. Cuando Jesús vino y dijo, él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él también dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Amén. O sea, su pueblo lo conoce. ¿Ve? Esta casa de Israel lo conocía. Lo único que se dispersó y por eso es que la descendencia de Abraham es como las estrellas en el mar. Yo había buscado las estadísticas y dice que pertenecientes al pueblo de Israel es más de una tercera parte de la población del mundo. Pero entonces, como él dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me conocen. Cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor y escuchamos la palabra del Señor, fuera en la iglesia que fuera, y ardió en nuestro corazón, y ese fuego nos quemaba, y ese fuego nos traía. No entendíamos ni comprendíamos toda la palabra, pero Él nos dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros escuchamos la voz y fuimos al encuentro del Señor. Y cuando nosotros fuimos al encuentro del Señor, es el mismo Señor el que dice, Él pone su ley en nuestros corazones y Él va poniendo la palabra. Sí, nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que escudriñarla, leerla, estudiarla. Y en la medida que nosotros vamos escudriñando, leyendo y estudiando, Él nos va revelando y abriendo el sentido en lo que es correcto y no es correcto, porque así ha sido, por lo menos en mi vida, el Señor me ha ido mostrando, esto no es. Y entonces uno, según va conociendo, va entendiendo más. Y va entendiendo más. Y por eso no va a mencionar los gentiles, porque también cuando vemos el pueblo que salió de Israel, allí habían egipcios, pero ellos tenían que acoplarse
al pueblo de Israel, porque dice en una misma ley, una misma ley y un mismo estatuto. O sea, y ellos dejan de ser, porque cuando nosotros venimos al Señor, dice que somos nueva criatura. Ok, ¿cómo soy nueva criatura? Pues yo cambio y voy a entrar en pacto con el Señor y voy a hacer, ¿verdad?, las cosas que Él dice en su palabra, pero entonces dejo el viejo hombre, se quedó. Ya no soy gentil, ya una nueva identidad. Exacto, ya usted deja de ser gentil para ser hebreo, porque usted cruza ese del pecado, va hacia la vida y está cruzando como Abraham, que cruzó. Él dijo, Abraham hizo lo que el Señor le dijo. Eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y Abraham dejó a su tierra y a su parentela, y eso es lo mismo que nosotros estamos dejando el mundo para seguir al Señor. Y una vez seguimos al Señor, somos nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no es gentil, dejó de ser gentil. Bueno, allí somos nueva criatura cuando nacemos de lo alto, cuando nacemos de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, continuemos. Muchas gracias, mi hermana. Sí, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a cerrar y nos conectamos por el segundo enlace. Ya nos vemos entonces. Amén. Por tener la promesa del Padre que Yeshua afirmó, ¿sí? Entonces se tiene la ley en la mente y en el corazón, y los discípulos empezaron a vivir de una forma diferente en medio de su sociedad de esa época. Dice la escritura que las personas alrededor le tenían miedo a los discípulos. Este temor traduce, me pusieron la Biblia acá, traduce que estaban alertas, que estaban pendientes de lo que los discípulos decían, hacían y cómo obraban. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los hombres. Entonces, podemos leer allí que al tener las escrituras y la palabra del Eterno en su mente, en sus corazones, ellos empezaron a vivir en medio de su sociedad de una forma diferente. Y las personas a su alrededor comenzaron a estar alerta con ellos, que es exactamente lo que pasa con nosotros y lo que debe de pasar con nosotros. Nosotros vivimos conforme a los mandamientos, a las normas del Señor, porque somos su pueblo, porque estamos en pacto, porque le amamos. Recordemos que la escritura dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Y alrededor eso afecta a las personas y están atentos y están pendientes. Y aquí vemos entonces el cumplimiento profético de este tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo Dígame, hermano Eddie. Sí, perdone mi interrupción de nuevo. Si bien pueda. Pero es algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo. Incluso del tiempo que estoy conociendo acerca de las raíces hebreas. Porque les voy a decir una cosa. ¿Por qué eso no se está cumpliendo entre nosotros como creyentes hoy en día? ¿Por qué no, al orar por un enfermo, no se sanan? ¿Por qué no somos capaces de lanzarnos a hacer aquello a lo cual el Señor nos mandó? Porque es algo que escasea entre nosotros y es algo que tiene que despertar en nuestras vidas, porque para eso nos creó Él. Nosotros somos sus manos, somos sus ojos, somos su espíritu, su pensar, su accionar. ¿Entiendes? Yo creo que eso debería de inquietar nuestras vidas. Hay varias cosas. En primer lugar, la definición de señales no es solamente el milagros y sanidad. No. Las señales también implican la predicación,
Las señales palabra también implica la transformación de las vidas. La conducta. La conducta, sí. Entonces, esa hace parte. La segunda cosa que también debemos de considerar es que todos estamos aprendiendo. Y el Señor, en su misericordia, nos permite conocer, pero hay muchas cosas que nosotros todavía no entendemos a plenitud y por ende no obedecemos a plenitud. Pero tenemos esos dones, hermano, a lo que me refiero, claro. Que tenemos esos dones que nos fueron dados y que muchos de nosotros que venimos del cristianismo conocemos de esos dones. Ajá, pero claro. Están dormidos en nosotros, están dormidos. No los practicamos, no ejercemos fe en lo que hemos aprendido. Es a eso que me refiero. Algo que de pronto, perdón, yo comparto aquí y que veníamos aprendiendo un poquitico también con Plomada, es que por nuestro carácter de pronto no podemos, nuestro mismo carácter nos sabotea a veces. Entonces, por ejemplo, a veces estamos muy comprometidos con el Señor, de pronto nos pasa alguna cosa y se nos va la fe al piso, o la fidelidad ante el Señor al piso. O de pronto medio oramos por alguien y pasó una señal, se sanó, entonces ya nos enorgullecemos, ya nos envanecemos y nos pasan muchas cosas. Entonces estamos en un proceso en que el Señor nos va limpiando, nos va transformando, y nosotros mismos, en la medida que el Señor nos va transformando, que nosotros dejamos que el Señor nos vaya transformando, vamos dando ese fruto del Espíritu Santo. Y en la medida que vamos dando ese fruto del Espíritu Santo, podemos ir viendo esas señales que esperamos, que es los dones. Pero los dones es un proceso. No es que de pronto yo tengo un don de sanidad y ya para mañana oro por alguien y funcionó, sino que es una evolución en la que el Señor va trabajando en mi carácter y va entregando, va dando. Pero estamos en un mundo en que todos venimos de estar mal enseñados. Dijimos que casi todos veníamos del cristianismo y veníamos mal enseñados, esperando a que llegáramos a la iglesia y que tembláramos y que habláramos en lenguas y que nos pusieran la mano y cayéramos. Veníamos muy emocionales. Ahorita llegamos a la palabra del Señor y tenemos que centrarnos en su obediencia, en amar la palabra, en obedecerla por amor, y entonces se van ajustando las cosas, se van ajustando y luego ya empezamos a ver esas señales o ese obrar del Señor por medio de los dones. Entonces, ese Joel 2 se va cumpliendo también, pero ya es diferente. Ahorita es diferente. Hay un aspecto que, antes de darle la palabra a mi hermano Elías, que levantó la mano, hay un aspecto que hay que considerar, y es el hecho de que el Señor, nosotros estamos aprendiendo a conocer el carácter del Eterno y sus tiempos. Y Él tiene un tiempo para todo. Para despertar los dones, vendrá el tiempo para levantar, nos está sanando. Yo siempre me he preguntado, cuando el Señor va a Betsaida y sana al paralítico de Betsaida, que había un pozo, y que un ángel llegaba y movía el agua y el que llegara primero se sanaba. El Señor solamente sana a ese paralítico, a uno. De tantos que estaban allí esperando. Y Él hubiera podido decir, quiero que todos los que están aquí esperando sean sanados. Pero Él va a ese lugar, ve solamente a ese hombre es el único que sana y se va. ¿Por qué? Porque no salva a todos. Porque solamente Él. Porque es el propósito del Eterno. Sí. No es un festival, pero entonces, pero sí hay algo muy importante ahí, hermano. Sabemos que no es un festival, que tú vas ahí a estar orando por todo el mundo para que todo el mundo se sane, y eso no es un festival. Pero sí sabemos que nuestro Señor, cuando hace ese milagro, ¿verdad? Lo hace
para glorificarse, porque él sabía de antemano que no necesariamente porque se sanaran o porque vieran milagros, ellos iban a convertir su corazón a él, Exactamente. sino que andaban por los panes y los peces, por los beneficios que le daba y todas esas cosas. Ese es el punto, mi hermano. Ha tocado Porque el punto. muchas veces no vemos Entonces, algo que en lo personal, y lo digo pues por Pero mí, para eso está la guianza del Espíritu Santo, para eso está el Pentecostés, ¿me entiendes? Claro, Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, no vamos a hacer cualquier cosa claro, medaganariamente. pero lo que usted acaba de mencionar también es válido en el hecho de que él desea que nosotros le creamos primeramente por su palabra. Y Por ya supuesto después, que sí. ya después vendrán las señales. Quiero darle la palabra a mi hermano Elías, que levantó la mano. Bien pueda, mi hermano Elías. Muy buenas noches con todos, hermanos. Shabbat Shalom. Un abrazo de aquí de Perú. Shalom, Elías. Amén, Disculpen amén. que recién participo. Está un poco complicado con unas cositas, pero aquí estamos, hermano. Tranquilo, bienvenido. Amén. Un poco para comentar lo que decía mi querido hermano Eddie. Muchas veces lo hemos conversado sobre el tema sobre las sanidades, sobre los milagros, sobre los prodigios que se veía en ese tiempo y ahora no, digamos, no son muy recurrentes, ¿no? Ver resucitados o ver paralíticos caminando, es algo que ya no se ve. Bueno, en el cristianismo hay una corriente que se llama cesacionismo, ¿no? Y que dice que estos dones ya cesaron. De un punto de vista, digamos, un poco más rígido, haciendo una observación de quienes realizaban estos milagros, estos prodigios, vemos personas o hijos del Eterno en completa obediencia a la Torá, ¿no? Había una obediencia total a la Torá, absoluta, no había, no estamos en la posición de que no hay templo o no sé, estos, digamos, pasa, ¿no? Que a veces, por ejemplo, ¿no? La circuncisión sí, la circuncisión no, depende de cada uno. O sea, vamos al contexto de ese momento, había había un cumplimiento de la Torá completo y pleno en el entendimiento del Mesías, ¿no? Como él lo explicó, ¿no? Y como es algo que dice la hermana Adriana, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? De ver que el Señor nos está enseñando por qué camino deberíamos andar y digamos, qué es lo correcto. Es algo que, digamos, siempre es una de las preguntas que siempre me hago yo, ¿no? ¿Por qué no? Si estamos en el camino correcto, ¿por qué no se ven aún estas cosas si hay tanta necesidad dentro del pueblo del Eterno, ¿no? Y entonces yo creo que lo que apunta mucho nuestro hermano Eddie, y algo que quizás no se ve, digamos, por nuestro lado, en el cristianismo se vea mucho el tema de los ayunos, intersecciones, gente orando por multitudes, días, ayunos, 1 o 2 días buscando qué sanidad. Y bueno, yo no lo he visto en carne propia, pero sí mis padres me lo contaron que sí, había milagros, había personas que se sanaban, había cosas que no se ve tanto. No se ve tanto ahora. Yo me pregunto, ¿será por eso, no? Porque quizás estamos en un proceso de aprendizaje, porque todavía no hemos comprendido plenamente quizás todo el cumplimiento de la Torá en nosotros, o todavía estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, entiendo, no sé si usted ha escuchado de este hermano, hay testimonio del hermano Jim Stemley, creo que se llama, no sé si que dice, el hermano testifica en algunas cosas que él sí está viendo este tipo digamos, de situaciones dentro de su congregación. No sé si será cierto, incluso dice que el tema de las lenguas, que no son como, no sé, como que nosotros es otro tipo, de verdad a veces es muy, muy confuso este tema, hermano, ¿no? Pero yo creo que, como dice la hermana Marcia, creo que es algo muy importante, ¿no? Es ir entendiendo que el que comenzó la buena obra, él la culminará.
y ese entendimiento y esa comprensión que necesitamos, el Señor nos dará. Pero yo creo que sí es importante algo, hermano, lo que un día nació, ¿no? De parte de usted, ¿no? Que es, oye, hagamos ayuno, ¿no? Hagamos oración, unámonos. Es ese fuego que había en esos tiempos, ¿no? Esa reunión entre los santos para orar, para ayunar, para animarse, para atizarle el fuego, ¿no? Quizás no se ve tanto, ¿no? Quizás a veces da la sensación que las raíces se han ido mucho más allá por el conocimiento, ¿no? De la escritura, pero esa otra parte que tenía más el evangelismo, de tener a los hermanos orando, ayunando, a pesar de su falta de conocimiento, que quizás muchos con una buena intención buscando al Señor, se ha dejado quizás un poco de lado, ¿no? O sea, quizás no se ha empujado tanto por eso. Esa es mi apreciación, hermano Diego. Bueno, gloria al Eterno. Sí, son muchos factores, son varios factores. La labor que nosotros debemos de desempeñar, en parte de lo que hablaba mi esposa, conocernos, saber las debilidades de nuestro carácter, de nuestro temperamento, modificarlas, hacer los ejercicios espirituales y conocer los dones que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo el don de evangelismo, pues evangelice. Si tengo el don de sanidad, pues ore por los enfermos. Si tiene el don de maestro, pues enseñe. No hay, afortunadamente dentro de la congregación no hay nadie que nos diga, no, Diego, usted no enseñe porque usted todavía no hace parte de no sé, de los santos de acá de México y entonces usted no predique, ¿no? Aquí estamos, está enseñando, estamos aprendiendo y así muchos de la congregación, todos los que desean enseñar y tienen ese llamado a enseñar, enseñan. Por ejemplo, el hermano Héctor, y hay varios dentro de la congregación, aparte de la hermana Katy y el pastor Horacio, pues que son los maestros. Pero es eso, es si tenemos el don, cualquiera sea, y hemos tenido evidencia, pues ejercitemos, estudiemos el don, estudiemos cómo ejercerlo por las escrituras, cómo se ejercía en ese tiempo, y caminemos hacia eso. Por ejemplo, en el caso personal de la enseñanza, pues yo estudié teología, pero yo sé que la teología ahorita de poco me sirve. Hay algunas cosas que son útiles. Tengo que desechar lo bueno y recibir lo malo. Desechar lo malo y recibir lo bueno. Y estudiar, o sea, capacitarme para poder enseñar, porque no puedo enseñar lo que tenía anteriormente. Y a veces también sucede eso. Bien, pues, mi hermano Edwin. Rápidamente. En Marcos, en el último capítulo de Marcos, en el versículo 16 en adelante, y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Ves? Hay un protocolo ya. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, fíjese que no está diciendo, está estimulando el entendimiento y el conocimiento que ya él les había dado, hablado, porque quizás no había libros, más sin embargo se lo dijo, y ellos lo asumieron y lo pusieron en práctica ya. Sí, exactamente. A eso es a lo que yo me refiero, mi hermano Edwin, que nosotros lo podemos poner en práctica ya. O sea, cada uno de nosotros, si el hermano Elías tiene el don de la enseñanza, pues enseñemos. Y lo que decía ahorita, el de evangelismo evangelice, o sea, ¿qué nos impide? Así es. Nada. O sea, ahí la cuestión es nosotros tomar la determinación y lo que dice el hermano Elías. El Señor, por las escrituras, no necesita multitudes para hacer el cambio. Necesita uno. Así es. Entonces ese uno puede ser Diego, ese uno puede ser Elías, ese uno puede ser
Edwin, ese uno puede ser la hermana Adriana, ese uno puede ser Margarita, ese uno, el que se disponga. El balón está en nuestro campo, ya es la determinación nuestra. Y lo que dice el hermano Elías, lo que dice mi hermano Edwin, está todo dado. Es empezar a ejecutarlo. ¿Listo? Entonces, continuemos, todavía tenemos tiempito. ¿Cómo celebrar los tiempos señalados? Hay mucha confusión con respecto a esto. Vamos a mirarlo. Iniciemos con Pesach. Veamos al menos hoy Pesach como para dar un inicio. Vamos a Éxodo capítulo 12. Y vamos a mirar lo que dice la escritura con respecto a eso. A cómo señalar, a cómo celebrar. Éxodo capítulo 12 del 1 al 14. Si alguien desea leerlo, bien puede. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Es hasta ahí? Hasta el 14. Ok, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Entonces aquí están los parámetros que nosotros podemos observar según las escrituras. Primero el cordero. ¿Sí? Ahora, este cordero en ese momento era un cordero físico. Hoy en día nosotros ya sabemos que ya vino la sustancia, lo real. ¿Quién es la sustancia y lo real? Yeshua es nuestro cordero, ¿sí? Entonces, por esa razón nosotros hoy día no sacrificamos cordero, porque nuestro cordero ya dio su vida como nosotros lo miramos en las secciones pasadas, que él cumplió a la perfección lo profético de Pesach, ¿sí? La sangre
en las puertas, en los dinteles de la puerta. Como no hay cordero, tampoco hay sangre. Como no hay sangre, no podemos pintar las puertas, nuestras puertas. Lo que nosotros hicimos el año pasado, ¿fue el año pasado? Este año fue que hicimos una decoración con unos... Son como unas flores de papelillo. De papelillo rojas y pusimos así como un adorno en la puerta. ¿Por qué? Porque dice que eso es el 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Entonces lo que nosotros hicimos en representación, nosotros a modo personal, quisimos poner una señal para los vecinos, para todos a nuestro alrededor, como testimonio de que estábamos en Pesaj, de que estábamos celebrando esa noche Pascua del Señor. Pero es a modo personal. Ya cada uno de nosotros toma la determinación porque no tenemos la sangre para pintar las puertas. Lo que sí debemos de considerar, que es lo que debemos de realizar, es que la carne, si comemos carne en esa noche, debe ser asada al fuego, no cocida y no cruda, mucho menos. Pero se le puede echar sal y se le puede echar algún condimento. Sí, señor, se puede preparar, pero asada. Okay. Lo que sí es indispensable es eso, y es que haya pan sin levadura dentro de la cena y hierbas amargas. Aquí hay un conflicto porque la Casa de Judá dice que las hierbas amargas son estas y las determinan tal cual. El Señor no determina cuáles hierbas amargas son. ¿Por qué? Porque Él ya había previsto que íbamos a estar esparcidos por todas las naciones. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros miramos dentro de los vegetales que tenemos en nuestras casas, verdulerías, donde venden las verduras, revueltería le decimos aquí en Colombia, y miramos cuáles son amargas. Por ejemplo, para nosotros amargas son la lechuga, el rábano, el apio, el berro, sí, el berro, el perejil. Entonces, esas son los que nosotros hacemos como una especie de ensalada, picadillo de hierbas amargas. Lo que nosotros hacemos es, en una hoja de lechuga, pues nosotros ya cada uno puede comerlas como guste. Cogemos una hoja de lechuga y ahí hacemos, echamos el resto de las verduras, el apio, y con un poquito de agua con sal, las mojamos un poquito en el aguasal y comemos las hierbas amargas. Eso es lo que nosotros hacemos. Lo que el Señor dice es que comamos hierbas amargas, ya como nosotros la deseemos comer. ¿Listo? Seguimos. Reitera, no crudo y no cocido, sino solamente asado, si vamos a comer carne. Ceñidos vuestros lomos, calzados nuestros pies y el bordón en nuestra mano. Esto es señal de estar preparados para salir. Esto es señal de hacer. En la primera vez que nosotros celebramos Pascua, nosotros hasta hicimos maleta. Sí. Preparamos una maleta por si las moscas. ¿Por qué hacemos eso? O sea, pues ya nosotros es estar alertas. Ellos en este momento histórico, Israel iba a salir de Egipto, ¿sí? Iban a ser liberados. ¿Pero qué es ceñido? Es esto. Ellos usaban túnicas, entonces arremangaban la túnica, se hacían como una especie de pantalón y estaban listos. Estoy acá. Estaban listos para correr, porque con esta túnica sí era muy difícil correr. Listos para correr y para la batalla. Eso es estar ceñidos. Entonces lo que el Señor le dice a su pueblo en este momento histórico, estén preparados para salir. Sea que toque luchar, sea que toque huir, sea que toque lo que sea que corresponda hacer, ustedes, su responsabilidad es estar listos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La misma, estar listos. ¿Por qué?
a veces las personas dicen, no, pues es que eso ya pasó, eso fue un acontecimiento histórico, y es cierto, eso ya pasó, ¿sí? Pero nosotros necesitamos estar también ceñidos. Leamos Jeremías capítulo 16, versículo 13 al 15. Jeremías 16, 13 al 15. ¿Quién desea leerlo? Lo leo yo. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Hasta allí. Hasta allí esa palabra se ha cumplido con nosotros. O sea, fuimos arrojados, servimos a ídolos, servimos de día y de noche a ídolos. ¿Listo? Seguimos. No obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces aquí vemos que en un futuro, no sabemos si cercano o lejano, el Señor nos va a recoger. La misma promesa hizo Yeshua cuando estuvo acá, que Él mandaría a sus ángeles y nos recogería de todos los extremos de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice en esa advertencia? Estén preparados. Y no es solamente estar preparados físicamente como con una maleta, sino que no haya nada que impida que si el Señor nos llama, nosotros vayamos. No que es que el trabajo, no que es que esto, no que es que por aquí, no que es que por acá. Esa es la preparación que el Señor nos dice, estemos ceñidos, estén atentos, estén listos. Y por eso Él ordena que celebremos Pascua o Pesaj hasta por siempre, por nuestras generaciones, para que siempre estemos atentos. ¿Atentos a qué? Al cumplimiento de sus tiempos proféticos, al cumplimiento de su voluntad. ¿Sí? Bien, pueda mi hermano Edwin. Una pregunta. ¿Cuándo usted entiende que será? ¿Va a ser, como dice, os tomé en alas de águila, ¿verdad? Y en otras palabras, lo saqué, los aparté. Uh-huh. Cuando me imagino que eso está haciendo referencia también al arrebatamiento, ¿verdad? Puede ser en Pascua o puede ser que sea en el tiempo de Yom Teruah. Lo que estamos esperando es que Él venga en Yom Teruah, en trompetas. Exacto. Pero de aquí a trompetas lo que está sucediendo es que antes de que el Señor venga, ¿sí? Dice el Señor, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra, se hallará gente fiel. ¿Eso qué significa? Que van a ser tiempos muy oscuros. O sea, lo que nosotros vivimos hoy en día no es nada a lo que se va a experimentar en el planeta Tierra antes de la venida del Señor. Entonces, antes de eso va a haber un momento en donde el pueblo del Señor va a ser perseguido, va a ser, bueno, todo lo que nosotros sabemos. Y eso puede ser en Pascua. Por eso el Señor dice, estén atentos, si toca huir, si toca pelear, lo que toque hacer, pero ustedes año tras año tienen que estar preparados, ¿sí? Porque desde Pascua a Yom Teruah, a trompetas, hay un lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo la oscuridad va a ser terrible. O sea, las tinieblas. Es más, en Apocalipsis él dice que su pueblo, el Señor lo guarda en el desierto y lo sustenta en el desierto. Cuando habla del desierto, cuando habla de la mujer que está por dar a luz, es su pueblo.
Y en el desierto significa que vamos a tener lo necesario porque Él nos va a cuidar, pero la situación va a ser compleja y apremiante, ¿sí? Entonces, por eso es estar ceñidos, o sea, estar listo, es saber que puede suceder cualquier cosa. A veces nosotros como el pueblo del Señor en muchas ocasiones nos confiamos. Ah, no, que siempre vamos a tener internet. Ah, no, que siempre vamos a tener al pastor Horacio. Ah, no, que es que siempre vamos a tener a Katy. Ah, no, es que siempre vamos a tener los hermanos que si tengo una duda le pregunto. Pero no sabemos. Por eso la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 prudentes que se prepararon, que se alistaron, que guardaron aceite para sí mismas, para sus lámparas. Y cuando llegó el esposo, estuvieron firmes. Y las otras no tenían aceite. Y el aceite, recordemos que es símbolo del Espíritu de Santidad. Y el Señor, ¿qué dijo? No van a entrar. Entonces, eso es que el Señor nos advierte que no nos acomodemos, que aprovechemos las enseñanzas, que aprovechemos los tiempos, que aprovechemos los siervos. No sabemos, hoy estamos y mañana no sabemos. Hay muchas dolencias, hay muchas enfermedades raras que están saliendo, o sea, estamos expuestos a todo. Entonces, es eso, ¿sí? Entonces, ¿sí, mi hermano Edwin? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno. Gloria al Eterno. Entonces, por esa razón la advertencia, estar ceñidos. Vuelvo y reitero, no es que hagamos maleta o pues ya si quieren hacer, ya es decisión de cada uno. Pero sí es entender que necesitamos estar atentos, o sea, necesitamos estar atentos a los tiempos, más cuando se acercan los tiempos señalados. Lo otro que podemos observar aquí es que esta celebración es de compartir entre el pueblo de Dios. Si el cordero no alcanzaba para la familia y tenía más de lo necesario, inviten a las otras familias. Eso es lo que dicen las escrituras. Si cogen un cordero y hay mucho cordero para ellos, o sea, tienen mucha bendición y inviten a sus vecinos y entre todos coman el cordero. Pero ahí sí es importante entender que deben ser pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Compartan. Si hay hermanos en su lugar, en su región o cerca, compartan, acérquense, cenen, celebren pesas juntos, celebren la cena juntos, participen juntos del tiempo señalado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? Bueno, continuemos. Hasta allí continuamos. Entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos mirado el cumplimiento profético de los tiempos señalados hasta los tiempos de primavera, ¿sí? Y ya entonces vamos a mirar los tiempos, nos faltan los tiempos de otoño. Una observación es que nuestro pastor Horacio